Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido al canal del Peso de la Verdad. Mi nombre es Jonathan Vargas y, por supuesto, hay que refutar a este indocto, por supuesto. Bienvenidos a la refutación y educación de César Moncada. No se lo pierdan. Les habla el teólogo César Moncada. Y en este video, mi hermano, como lo prometido, les voy a enseñar en menos de 3 minutos cómo refutar el calvinismo con el paralelo Observen que se presenta como teólogo. Atento con el super teólogo, ¿ok? de Romanos 5:18. Ajá. Fíjate, quiero que te fijes bien. Nos vamos, Cristo es una figura. nos vamos a fijarnos bien, César Moncada, ¿ya? Nos vamos a fijarnos bien porque hoy en día mucha gente dice ser teólogo o cree ser teólogo, pero no tiene idea de teología, ni siquiera sabe respetar un texto bíblico. Ojalá contigo no pase. Así que veamos qué nos puedes decir. De Adán. Ujú. Viene a representar a Adán. Y el texto de la Biblia dice que así como el pecado entró por un hombre, de la misma manera entró la justicia a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No dice eso el pasaje bíblico, dama y caballero. Esto es lo que el problema de la gente en redes sociales, que dice un montón de burradas y creen que nadie se va a dar cuenta. Acaba de inventarse un pasaje bíblico y que no dice lo que él acaba de decir. Y sin embargo, allí dice este payaso. No, no dice eso, vamos a leer. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, aquí no está hablando de otra cosa sino el modo, es decir, a través de la imputación, en que cómo ocurrió el hecho de la condenación y cómo ocurrió el hecho de la justicia. Aquí no se está hablando de cuántas personas, no se está hablando de eso. Se está hablando exclusivamente de la forma en cómo ocurrieron las cosas. Por el pecado de Adán cayeron en condenación y de esa forma que se llama imputar, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justicia de vida. Ahora, ¿cuál es el problema de este indocto? Que no sabe leer, es decir, se inventa cosas que el texto no dice. Gran problema de los teólogos actuales en la realidad, es decir, ni siquiera saben respetar un texto de la Biblia que tienen que inventarse porque creen que supuestamente nadie se va a dar cuenta. Este texto nos deja ver a nosotros que así como Adán trajo el pecado a toda la humanidad, también Cristo trajo la justicia a toda la humanidad. Esto significa que Cristo murió por todas las personas. No, indocto. Eso no quiere, no quiere, ni siquiera está hablando de que Cristo murió por todas las personas de la tierra. Está hablando de la imputación, indocto. ¿Ya? Pero como tú eres un eh, teólogo de segunda, que ni siquiera tiene la capacidad de respetar públicamente un solo texto de la Biblia, ni siquiera sabes lo que es imputar. Y como en el canal de Peso, la verdad, estamos acostumbrados, evidentemente, a educar a las personas. Tenemos que educarte a ti, César Moncada, así que te vamos a explicar lo que significa imputar. Imputar, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable, es decir, cuando alguien ejerce una acción, la responsabilidad se le atribuye a otros, ¿ya? Y eso fue lo que ocurrió con Adán. Esa acción de Adán no fue simplemente que la haya hecho Adán, sino que la responsabilidad le cayó a todo el resto, en este caso de lo que está hablando ese pasaje bíblico. El pasaje bíblico no está hablando de la cantidad, no está hablando de la expiación, si la expiación es por toda la persona en la tierra o si no. No, el pasaje está hablando de la forma en cómo ocurrieron las cosas. En Adán ocurre una imputación y luego esa imputación ocurre de la misma manera, pero en otro aspecto, en el aspecto de la justicia con Cristo.
Por lo tanto, entonces tú te estás hablando de otra cosa, tú estás hablando de la expiación, de expiación limitada, porque no crees en la expiación limitada, crees en la expiación ilimitada, lo cual es una perfecta burrada, por supuesto, porque ¿para qué Cristo va a morir por todas las personas de la tierra? Cuando un teólogo realmente estudió para qué se vierte la sangre en el tabernáculo de reunión y para qué se vierte la sangre en la cruz del Calvario, es decir, no ha estudiado para qué sirve el valor de la sangre. Pero, en fin, Únicamente que las personas necesitan recibirle para poder recibir la salvación, la justicia. Como dice Romanos 5, sino que ¿qué tiene que ver la armonía boliviana? ¿Qué tiene que ver eso? Bien, no vamos a perder más tiempo, vamos a refutar a este indocto de una buena vez. Lo que el indocto plantea es que él cree que Jesucristo no murió por no murió por la iglesia solamente, sino que murió por todas las personas de la tierra, lo cual el texto no lo dice, evidentemente. Simplemente el texto está hablando de la imputación. Ahora, como este indocto es un teólogo de segunda, cuando nosotros y aparte huye de reto a debate, porque ese es César Moncada, para que lo vayan conociendo, ¿eh? Y el indocto no acepta reto a debate. ¿No les suena parecido eso a otros indoctos por ahí, como Carlos Darwin, John Félix, Vedder y otros por ahí? Sí, tienen que ser de la misma calaña, es decir, viven huyendo de reto a debate. Si nosotros vamos al pasaje bíblico, en el verso 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Observa lo que dice ahora César Moncada. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, evidentemente no son todas las personas de la tierra, son los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. De hecho, el artículo los te indica que no se trata de todas las personas de la tierra, pero claro, tú como buen teólogo indocto, que no es teólogo, ni siquiera respeta los artículos en la Biblia y no te importa para nada el contexto de lo que se está hablando del pasaje bíblico. Así que por lo tanto, no sé por qué te inventas burradas que ni siquiera están escritas. Em, por eso el verso 18 dice que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Está hablando de la forma en cómo llegó, ¿cierto? A esos todos los hombres, lo que es la culpa, la condenación. Dice de la misma manera por la justicia de uno, es decir, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Eso todos los hombres que vienen la justificación de vida no son todas las personas de la tierra. Te lo acaba de decir el verso anterior, porque ese es el contexto. Eso se llama contexto inmediato. ¿Ya? Contexto mediato y el contexto inmediato. Contexto inmediato lo que está en el pasaje bíblico, lo que es contexto inmediato lo que está en el resto, ¿cierto?, del capítulo. Ahora, si tú te fijas bien, ¿ya? Dice los que reciben la abundancia y la gracia de la justicia. Por lo tanto, no son todas las personas de la tierra. El mismo texto te lo está aclarando de por sí. Dice verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ah, la palabra muchos no significa totalidad. No creo que tenga que explicarte lo que significa la palabra muchos, evidentemente. cuando dice que se pierde la salvación, se está ganando la salvación, sino que la está rechazando. Esto es algo que lo he explicado en otros videos, así que si tú quieres compartirlo con ese amigo que todavía no comprende que la expiación limitada calvinista es falsa, la gracia irresistible es falsa, todos los 5 puntos del Tuli son totalmente falsos. Pero si quieres saber más sobre estos videos, suscríbete y sígueme, y no te olvides de inscribirte en mi Instituto Teológico Apologético Ita-USA. Anoten, no se inscriban en el Instituto Apologético Ita-USA porque no van a aprender absolutamente nada. ¿Ya? Es un consejo que acá damos en el canal de Peso de la Verdad. No van a aprender absolutamente nada en ese instituto. Em,
si yo digo que algo es falso, tengo que demostrarlo, César Moncada, no basta, ¿cierto?, con simplemente decirlo. Eh, Además que tú huyes de retrodebate, que es lo peor de todo. Por lo tanto, te convierte en un doble neófito. Primero porque hablas cosas que no puedes demostrar y segundo porque a la hora de defender tu postura, que supuestamente tienes seguridad en tu postura, ni siquiera tienes la capacidad de defender lo que tu creencia. Si yo quiero hablar sobre la expiación limitada, tengo que ir al pasaje bíblico donde se habla de eso. Y como a mí me encanta refutarte, y te quiero educar, vamos entonces a donde se habla de eso. En Isaías capítulo 53, versos 11 y 12, observa lo que dice, teólogo de segunda. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos, es decir, no a todas las personas de la tierra. Y llevará las iniquidades de ellos, es decir, no todas las personas de la tierra. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, es decir, no por todas las personas de la tierra, y orado por los transgresores, tan sencillo como eso. Esto se llama, estimado, respetar el texto bíblico, ¿ya? Y por si fuera poco, y no se puede hacer doctrina con un pasaje bíblico, vamos al segundo pasaje bíblico, por supuesto, Mateo 20:28, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos, es decir, no por todas las personas de la tierra. Y por si fuera poco, vamos entonces con la guinda de la torta, Hebreos capítulo 9, verso 28, dice el texto así. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, es decir, no todas las personas de la tierra. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, entonces, el señor César Moncada saca un texto fuera de contexto, parafrasea, porque no parafrasea, porque dice, allí dice, y resulta que el texto de Romanos 5:18 nos dice eso. Por lo tanto, este inducto no respeta el texto, habla de cosas que no tienen nada que ver, saca fuera del pasaje bíblico el verso 18 y lo aplica a algo que no está hablando en el estricto rigor. Y para colmo, entonces, mezcla el arminianismo con el arminianismo wesleyano, con que se pierde la salvación, que ellos pierden la oportunidad de salvación. Qué manera de decir burradas, señor. Era una vergüenza, viejo, una vergüenza en el mundo evangélico César Moncada. Una vergüenza. Cobarde también porque no acepta reto a debate. Está acostumbrado, ¿cierto?, a estar encerrado a hacer los monólogos clásicos, evidentemente, similar a todo el resto de indoctos que tenemos en redes sociales también, ¿ya? No pueden salir, ¿cierto?, de su cueva porque, claro, porque les da miedo defender la verdad bíblica, ¿ya? Creen algo y les da vergüenza defender en eso que es lo que creen. A nosotros con el canal de Peso la Verdad no es así, ¿ya? Así que por lo tanto, me agradó mucho refutarte en este corto video y si vuelve a decir burrada, vamos a estar dispuestos, obviamente, a nuevamente refutarte como siempre, ¿ya? No olvidemos entonces que la palabra de Dios se respeta y evidentemente si Cristo no murió por todas las personas de la tierra, es evidente entonces el valor de su sangre que se hace efectivo, ¿ya? Simplemente es una negligencia, una falta de estudio completamente de lo que es la doctrina, ¿cierto?, de la expiación limitada. Así que te regalo aquí una imagen de Jacobo Arminio, ¿ya?, para que le eche un vistacito. No vaya a ser tú el caso que tú creas que Jacobo Arminio crea que la salvación no se pierde, sino la oportunidad de salvarse, obviamente, ¿ya? Porque hasta ni siquiera en la historia eres has tomado un libro de historia, así que eres un teólogo bastante mediocre, te diré. Pero, en fin. Muy bien, sería todo entonces, damas y caballeros. Nos vemos en la próxima oportunidad y tengan cuidado con esta gente indocta, ¿ya?, de César Moncada, que ya lo conocemos desde hace años y se caracteriza evidentemente por huir, por no respetar el texto, por creer incoherencia, acusar sin justificativo, por falacia de espantapájaro, por falacia de petición de principio. Es decir, es el kit completo de un indocto en redes sociales. Así que nos vemos. Que les vaya bien. Hasta luego, que el Señor les bendiga.